Lunes 10 de abril, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por su preferencia. Nosotros tenemos la información que usted necesita conocer en el ámbito nacional e internacional. Hoy una nueva semana de actividades, así que póngale ganas y póngale corazón que nosotros le pondremos los datos que usted necesita conocer antes de salir a su lugar de trabajo y de estudio. Le contamos y preste mucha atención a lo siguiente porque la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha anunció que hoy, lunes 10 de abril, realizará una caravana desde 16 diferentes puntos de la ciudad, entre los que se encuentran el puente de Guajaló en el sur y el intercambiador de Carapungo en el norte. La medida de protesta adoptada por la falta de control de la alcaldía ante el incremento del taxismo informal en la capital tendría una duración aproximada de 2 horas y está programada para comenzar desde las 6 de la mañana. Con esas alternativas y con esas precauciones salga usted a sus actividades cotidianas. También le contamos, por otro lado, que el Consejo Nacional Electoral anunció que terminó con el escrutinio del 100% de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 2 de abril. Ecuatorianas y ecuatorianos. Así lo anunció la autoridad electoral en cadena nacional la noche de este sábado, luego de haber concluido con el procesamiento de las actas de las juntas receptoras del voto del territorio nacional y del exterior. Los resultados finales en la elección de presidente y vicepresidente son: con una votación de 5.060.424 sufragios, el binomio del movimiento Alianza País, Lenín Moreno-Jorge Glass, alcanzó el 51,15% de la votación. Por su parte, el binomio de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso y Andrés Páez, lograron 4.833.828 votos, lo que representa el 48,85%. El binomio Moreno-Glass superó a sus competidores con más de 226.000 votos. El ausentismo se ubicó en el 17,07% y los votos blancos y nulos sumaron el 6,98%. Concluida esta etapa, las organizaciones políticas podrán presentar sus reclamos ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Por más de 2 horas esperaron los miembros de la Junta Electoral de Pichincha a los delegados de Alianza Creo Suma para iniciar la audiencia pública del reconteo de actas. Ninguno de sus representantes políticos acreditados acudieron al proceso. Sin la presencia de las personas legalmente acreditadas por Creo y Suma ante la autoridad electoral, se dio inicio al reconteo de 39 juntas receptoras del voto. Las actas que nos presentaron ellos como prueba no tienen firma en la primera página, pero si nosotros nos metemos a la página web y procedemos a revisar, estas actas tienen firma en la segunda página. Varias de las actas en las que ellos nos solicitan el reconteo fueron ya recontadas en la audiencia de escrutinio realizada el 2 de abril. El proceso inició con total normalidad y bajo la vigilancia de los delegados del movimiento Alianza País y de miembros de las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral nos ha convocado a las dos organizaciones políticas por igual. La tranquilidad del lugar se vio alterada con la llegada de 5 representantes del movimiento Creo. Uno de ellos, el ex miembro del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, quien increpó a la presidenta de la Junta Electoral. Sin convocatoria de 24 horas de antelación, norma del Código de la Democracia. Estas afirmaciones fueron respondidas por Mariela Segovia, titular de la Junta Electoral de Pichincha. Que el señor Camacho diga qué artículo del Código de la Democracia menciona eso. Quien además aseguró que habló en horas de la mañana con el procurador síndico de la Alianza Política, Carlos Padrón. Y le dije: ¿cuánto tiempo necesita usted, señor Padrón, para que pueda conseguir los 5 delegados que necesita usted para que verifique el proceso de reconteo? El señor Padrón me dijo: en unas 2 horas ya puedo estar aquí. Perfecto. Otra de las afirmaciones de los representantes del movimiento Creo fue sobre las facilidades de ingreso al lugar donde se realizó el reconteo de votos. Cuando haces las cosas escondidas, rápidamente, tratando de que uno de los intervinientes no participe. Esto fue rechazado por la autoridad electoral. En ningún momento se les ha impedido el ingreso. No tuvimos ningún delegado de la organización política Suma Creo que esté para ingresar al auditorio. Este medio de comunicación pudo constatar que ni en los bajos del edificio donde funciona la delegación electoral, ni en sus alrededores había presencia de representantes del movimiento Creo. Una vez concluido el proceso de reconteo de votos, la Junta Provincial Electoral de Pichincha anunció que los resultados presentados el pasado domingo no variaron. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa rechazó las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones del pasado 2 de abril. Aseguró que en el país se impuso el Estado de Derecho sobre el estado de opinión. Conteo oficial del CNE. Para esto, el jefe de Estado presentó lo que el Consejo Nacional Electoral denomina el archivo plano.
aquí va marcando cada media hora, de hecho cada minuto, los votos ingresados. En este archivo, que es entregado a las organizaciones políticas, se registra que el binomio Moreno-Glass siempre estuvo por encima de los candidatos de la alianza Suma Creo. Jamás Lasso estuvo por arriba de Lenín, jamás. Y este mentiroso de Páez y de Monge lo repiten a cada instante lo mismo Lasso, en su desesperación. Correa aseguró que los resultados del domingo pasado coinciden con lo que se reflejaba en las encuestas hasta el sábado 1 de abril. El propio Sedatos ha dicho que el sábado anterior Lenín estaba adelante en el tracking. Tracking es una encuesta que se hace acumulativa para ver las tendencias. Iba adelante 2 puntos. Y después ellos mismos sacan al día siguiente que estaba abajo 6 puntos. ¿Cómo puede cambiar 8 puntos una elección en 24 horas? Eso no existe. Saben que hicieron trampa. Sobre la presunta caída del sistema de escrutinios del Consejo Nacional Electoral, Correa dijo: y nos hacen creer que se fue el sistema el día del escrutinio y que antes de que se vaya el sistema, Lasso tenía 7 puntos arriba de Lenín. Esto es mentira. Con esta información, el presidente de la República sostuvo que la empresa Sedatos engañó al país al presentar un exit poll con más de 6 puntos de diferencia a favor del candidato Lasso. Ustedes mintieron y ustedes trataron de reemplazar el Estado de Derecho por su estado de opinión. La historia lo sabrá jugar y ojalá las leyes también, ¿eh? El jefe de Estado también cuestionó la decisión de la ONG Participación Ciudadana al haber declarado un empate técnico y no haber entregado los porcentajes que les dio su conteo rápido, en el que también ganaba el binomio del movimiento Alianza País. Como íbamos ganando, dijeron empate técnico y no publicaron los datos y ni siquiera dijeron quién iba arriba. Si hubiéramos perdido con 0.1, les aseguro que lo publicaban. Ustedes son responsables, señores, de Participación Ciudadana, de lo que pueda pasar en las calles, por su inmoralidad. Además agregó que el pasado 2 de abril logró vencer el Estado de Derecho sobre el Estado de Opinión, que proclamó a un presidente de la República en base a un exit poll. Canales de televisión comerciales, totalmente vendidos a la derecha, en base a una encuesta fraudulenta, proclamando al presidente electo del Ecuador. Se acabó el Estado de Derecho. Todos a rechazar esta barbaridad. Correa rechazó las denuncias de actas con irregularidades presentadas por el movimiento Creo. Pero decir, compañeros, que las actas están adulteradas, mal contadas, que le han puesto los votos de Lasso a Lenín, entonces ya son 240.000 los ecuatorianos que son unos sinvergüenzas y se han puesto de acuerdo para hacerle daño al banquero Lasso. Pero no solo eso, había 80.000 soldados de la patria y Policía Nacional. Y soldados de la patria que me escuchan, Policía Nacional, les pido, les ordeno, como su jefe, que digan si vieron alguna irregularidad. También rechazó los brotes de violencia que se han generado en el país auspiciados por los candidatos perdedores. Aprendan a perder, pierdan elecciones, pero no pierdan la dignidad. Y aquí vamos a defender al país, compañeros. No permitiremos que unos cuantos malos perdedores generen el caos en la patria. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Agentes de la Policía Nacional realizaron varios allanamientos durante este fin de semana a las oficinas de la empresa encuestadora Sedatos, ubicadas en el centro de Guayaquil, y a la compañía Libercostas, perteneciente a un alto funcionario del Banco de Guayaquil, de propiedad del ex candidato presidencial Guillermo Lasso. En las 2 pesquisas, los elementos policiales y un agente fiscal incautaron computadoras y documentos. Sedatos fue acusado de difundir cifras alteradas del exit poll del domingo 2 de abril sobre la intención de voto a favor de los ex candidatos por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso y Andrés Páez, sobre la base de una denuncia de un ex técnico de la compañía que presentó en redes sociales pruebas de dichas adulteraciones. Y la ciudadanía en las calles rechaza el bloqueo de la avenida 6 de diciembre al norte de Quito, que mantienen los simpatizantes del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Ya son 8 días que los simpatizantes del ex binomio presidencial Guillermo Lasso y Andrés Páez mantienen obstaculizado el tránsito y la movilidad de las personas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Su reclamo se sustenta en el supuesto fraude que se habría cometido en las elecciones del pasado domingo y en las que el banquero Lasso perdió. Hasta el momento estas denuncias no han podido ser sustentadas por los representantes de la alianza Creo Suma, y en las provincias en las que han solicitado reconteo de votos se ha demostrado que no ha existido ninguna irregularidad.
Son estos hechos los que ya causan molestias a los quiteños y a quienes llegan a la ciudad, ya sea por turismo o por trabajo. Estamos todos los ciudadanos de aquí, estamos bien preocupados y con iras, discúlpeme que le diga así tan atrevidamente. Tenemos que trabajar y nos atrasamos del trabajo, irnos por otras calles a andar no es justo. A Víctor Hugo Narváez, estos hechos le recuerdan el país de hace 10 años, en donde el bloqueo de calles y la quema de llantas eran constantes. Cuando existe violencia es por falta de argumentos. A ellos se les terminaron los argumentos. De hecho es increíble que nuevamente tengamos que vivir esos tiempos aquellos donde hacían huelgas, paros y trataban de paralizar una ciudad por intereses políticos, hasta veces financieros. Es por eso que hacen un llamado al alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, quien además es parte de la alianza política que respaldó la candidatura del banquero Guillermo Lasso, para que busque una solución a esta problemática. No acepte y cierran las calles, agreden, hablan, gritan, patean. O sea, no entiendo, señor. No sé si en esto tiene que en algo intervenir el señor alcalde, porque las calles están quemando, están destruyendo las calles, que es nuestro. El bloqueo de la avenida 6 de diciembre es encabezado por el ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, Andrés Páez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Las acciones del movimiento Creo de impugnar las supuestas actas inconsistentes ante el Consejo Nacional Electoral serían una estrategia política para posicionarse en los próximos comicios seccionales. Así lo asegura el analista Nicanor Moscoso. Lo que tiene que hacer en este momento el CNE, si quiere tranquilizar los ánimos, si quiere dar un signo de transparencia que tranquilice al Ecuador, es el recuento total, absoluto de todas las urnas, para dar un mensaje claro de transparencia. Para el miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, el pedido del movimiento Creo, liderado por el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, de impugnar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, responde a una estrategia política, ya que los dos partidos que compitieron en el balotaje del 2 de abril tenían delegados en cada junta receptora del voto el día de las elecciones y recibieron las copias de las actas. Inmediatamente, como Alianza País políticamente hizo lo adecuado, acepto las 1795, entonces ahí se dieron cuenta que fue un error haber dicho esa cifra. Entonces se fueron a la totalidad, que es imposible. En ninguna parte del mundo se ha contado el 100% de los votos. Incluso luego de que Guillermo Lasso acudiera a instancias internacionales para su cometido, la OEA garantizó la transparencia del proceso nacional electoral. Asimismo, mandatarios de otros países, incluso de derecha, reconocieron la victoria de Lenín Moreno. El presidente Macri de Argentina, el presidente del Perú, el presidente de México, el presidente de Colombia, el presidente de Paraguay, todos los de derecha y obviamente los partidos de la tendencia la misma noche estuvieron felicitando a Lenín Moreno. Moscoso insta a los ciudadanos a mantener la calma, ya que la normativa vigente permite impugnar resultados siempre y cuando se presente la debida sustentación. El señor Lasso en este caso ya está preparando su futuro político. Vamos a tener elecciones de alcaldes, de prefectos y donde su partido, que hoy está posesionado en el país, va a querer conquistar alcaldías como las de Guayaquil, las de Quito. Las personas que salen a las calles poco a poco se darán cuenta que están siendo utilizadas. Está utilizando ese sentimiento que en algunos pequeños grupos de la sociedad ecuatoriana llegan a casi a sentirse como un odio. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Los manavitas ratifican una vez más su respaldo al presidente electo Lenín Moreno e instan al ex candidato presidencial Guillermo Lasso a aceptar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Con un 66.81% de los votos de los manavitas, que el pasado 2 de abril se acercaron a las urnas a sufragar, Lenín Moreno fue declarado ganador absoluto de la segunda vuelta en el corazón de la costa ecuatoriana, frente a su contrincante de derecha, Guillermo Lasso, quien logró un 33.19% según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Datos que fueron ratificados luego de que el movimiento Creo no presentara ninguna impugnación válida antes de que venciera el plazo para hacerlo. Dice que tiene pruebas, presente las pruebas en la fiscalía, ya se fue a Estados Unidos. ¿Qué le dijeron? Hijito, ya te ganaron, anda nomás.
Estas cifras son visibles en las calles de Portoviejo, donde los ciudadanos hacen público su apoyo al presidente electo Lenín Moreno, quien esperan continúe con el proceso de revolución ciudadana. Deben respetar las decisiones del pueblo. Nosotros elegimos, al menos yo voté por Lenín, y me parece un buen candidato. Los portovejenses condenaron todo acto violento generado por quienes no aceptan los resultados oficiales e instan a los ciudadanos a levantarse en forma de protesta. El candidato Lasso es un mal perdedor. Él motiva a la violencia cuando realmente lo que necesitamos es trabajar, no necesitamos violencia. Miren lo que pasa en Quito, en Guayaquil. Hay una persona educada decirle a todos los que andan con él, decirle no, ya dejémonos este problema. Pero no, siguen insistiendo, siguen los problemas, siguen el relajo, ¿ya hasta cuándo? En Manabí, con cámara de Mario Crespo, Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Este fin de semana, el presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, visitó la provincia de Manabí para conocer las acciones ejecutadas por el Comité de Reconstrucción luego del terremoto del 16 de abril. El objetivo es continuar y repotenciar el trabajo en las zonas afectadas cuando asuma el poder. Este es el hermoso paisaje de las cálidas playas de Manta. Al ver este cuadro parece imposible recordar que hace casi un año esta ciudad fue una de las afectadas después del terremoto que azotó nuestro país el pasado 16 de abril. A casi un año de aquel triste episodio, los manabitas se sienten optimistas del futuro y agradecidos por la solidaridad de sus hermanos y la pronta respuesta de las autoridades. Y como manabita todos lo sentimos porque principalmente con la provincia de Manabí. Sí ha habido bastante ayuda, por si me doy cuenta en el nuevo Tarqui, o sea, bastantes viviendas han dado. La ayuda que hicieron en los albergues. Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, visitó la provincia junto al segundo mandatario Jorge Glass, quien preside el Comité de Reconstrucción de Manabí para conocer los resultados a casi un año del desastre natural. El hecho de que en ningún lugar del planeta donde ha habido un terremoto, se ha ganado unas elecciones. Creo que es bastante representativo, verás, por demás representativo, y esto ha ocurrido en la provincia de Manabí. Es una provincia que ha colaborado de forma eficiente en el esfuerzo que ha realizado el gobierno para sacar adelante el proyecto de reconstrucción. Moreno agradeció el apoyo recibido de los manabitas durante los comicios de la segunda vuelta electoral e indicó que continuará trabajando con ellos desde su primer día de gestión. Que nadie tiene una visión más certera de lo que sucede con la localidad que los gobiernos autónomos descentralizados. Que apenas se posicione el gobierno, vamos a conversar con ustedes acerca de una revisión de las asignaciones a las juntas parroquiales. La agroindustria será potencializada con mucha fuerza y en eso Manabí tendrá mucho que decir y será uno de los protagonistas principales. Uno de los ejes que se ha planteado el próximo gobierno es potenciar la reactivación productiva y turística de la provincia. En Manabí, con cámara de Mario Crespo, Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El presidente de la República, Rafael Correa, realizó su informe semanal desde el Cantón Palenque en la provincia de Los Ríos, donde habló de la recuperación de la economía después de haber superado una etapa de recesión. Aquí los detalles. Según el primer mandatario, el país entró en una etapa de recesión desde el segundo semestre de 2015. No es crisis, duela a quien le duela. Yo sé que a algunos nos encanta, ¿no? Crisis, cualquier cosa es crisis. En buena hora se le llaman crisis a lo que hemos vivido. Porque crisis es cuando había 14% de desempleo, pues con el neoliberalismo. Crisis es cuando hubo 2 millones de migrantes, cuando había inflación del 60%, cuando se atrasaban los salarios 6 meses, cuando venían los paquetazos con la subida del gas, teléfono, electricidad, gasolina. ¿Ha ocurrido algo de aquello? Esto se llama recesión. Y aseguró que desde el segundo trimestre de 2016, el país superó la recesión. Y bien hechas las cosas, pues la economía crecerá en el 2017. Recuerden, cuando mejor hemos gobernado fue durante la tormenta perfecta. Mientras los demás caían en el bla bla, nos pusimos a trabajar y Ecuador, claro que nos costó. Claro, pero no nos atrasamos un día, por ejemplo, en salarios, no ha habido paquetazos, nada de eso. Por su parte, la gerenta del Banco Central, Madeleine Abarca, dijo que la economía ecuatoriana está creciendo. Si las cosas continúan como están, podemos estar en expansión económicamente hablando. Y esto se refleja con lo que sucede en el sector de la construcción. Venía decreciendo ya en el último trimestre,
ya empezó a dar sus señales de reactivación. En otro tema, el jefe de Estado anunció que el próximo miércoles se reunirá junto al Comité de Transición con el presidente electo, Lenín Moreno, para traspasarle toda esta información y que pueda empezar a gobernar desde el primer día. En la información que se le entregará a Moreno y a su equipo consta todo lo referente al funcionamiento de la función ejecutiva y todos los proyectos que quedan en marcha y los que están en carpeta. Ahí está el resumen de qué es lo que se ha hecho durante estos 10 años, cuáles son los logros, los retos pendientes y lo que se debe hacer en los primeros 100 días. Al terminar su informe semanal de labores, el presidente Rafael Correa celebró con los asistentes su cumpleaños 54. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Según la base de datos del Ministerio de Industrias y Productividad en la provincia de Bolívar, existen 92 MIPYMES registradas, razón por la que esta institución emprendió un programa de asesoría y capacitación a microempresarios que se inscribieron en el proceso para que puedan potencializar sus productos, desde el proceso de elaboración hasta que llegue a los consumidores ecuatorianos. La iniciativa busca fortalecer la matriz productiva del país y los emprendimientos nacionales. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalca, anunció la designación de Tania Rosa Moreno Romero como la nueva fiscal general subrogante y será quien acompañe al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, durante los próximos 6 años. Desde la provincia de El Carchi, el titular de la Judicatura se refirió además sobre la destitución del fiscal segundo Jacinto Tibán Lombo, quien estuvo a cargo del caso Petroecuador. Ha resuelto la destitución de dicho funcionario en función de haberse comprobado su falta de diligencia, una negligencia manifiesta en la investigación que pretendía dejar afuera a 8 personas, que posteriormente el fiscal que tomó a cargo el caso no dejó afuera más que a una persona. En otro tema, las fuertes lluvias en la provincia de Manabí ocasionaron el desbordamiento del río Portoviejo, lo que provocó inundaciones en los cantones de Portoviejo, Santa Ana, Chone y Rocafuerte. A continuación le presentamos un resumen con imágenes captadas desde el Centro Zonal EQ 911. Varias zonas de la provincia de Manabí se vieron afectadas por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. En este video captado por las cámaras de seguridad del EQ 911 de Portoviejo, se muestra cómo la calzada de la calle 9 de octubre del cantón Santa Ana quedó totalmente cubierta por el agua. Este lugar amaneció anegado, dejando afectadas a más de 1.400 familias y a sus viviendas. En Portoviejo, a grandes y chicos, el agua les llegaba a la cintura y no precisamente en un complejo turístico, sino en las calles, pues las lluvias desencadenaron la creciente del río Portoviejo, provocando que varios sectores de la ciudad amanecieran totalmente cubiertos de agua. En el sector de Pisloy Maldonado, ubicado en Jipijapa, se registró un deslave que terminó con la evacuación de alrededor de 500 personas. Otros cantones como Rocafuerte y Manta también se vieron afectados por las fuertes lluvias. A todos los puntos llegó el contingente humano y técnico de las instituciones pertinentes para realizar las labores de ayuda humanitaria, limpieza y monitoreo del caudal del río, según el comunicado oficial. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. A las 6 de la mañana con 54 minutos revisamos qué pasa en el resto del planeta. Preste mucha atención porque un doble atentado se registró este domingo en 2 iglesias coptas de minoría cristiana en Egipto. 45 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Estos atentados ocurren a pocos días de la visita del Papa Francisco. Las cámaras de vigilancia captaron el momento de la explosión en una de las iglesias afectadas. Al menos 44 personas murieron y otras 118 resultaron heridas este domingo en 2 atentados contra 2 iglesias cristianas en Egipto. El primer ataque se registró contra el templo de San Jorge en la ciudad de Tanta, 120 kilómetros al norte del Cairo, donde 27 fieles perdieron la vida y 77 resultaron heridos cuando participaban en una misa con motivo de la celebración del Domingo de Ramos. 3 horas después, un segundo suicida se hizo estallar en la Catedral de San Marcos en la ciudad de Alejandría y causó la muerte a otras 16 personas y heridas a 41. Las imágenes de la explosión quedaron grabadas en las cámaras de vigilancia.
El autoproclamado Estado Islámico se adjudicó la autoría de los ataques que se producen 20 días antes de la visita del Papa Francisco, que tiene previsto llegar a Egipto el 28 y 29 de abril en su primer viaje a Oriente Medio. El pontífice condenó este hecho. A mi querido hermano, su santidad el Papa Teodoro II, a la Iglesia copta y a toda la querida nación egipcia le ofrezco mis condolencias. El presidente Abdul Fattah al-Sisi ordenó despliegues militares y anunció 3 días de duelo nacional. La violencia contra la minoría religiosa copta ha aumentado en los últimos años, especialmente desde 2013, cuando el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi, que procedía a la hermandad musulmana, y lanzó una campaña contra los islamistas. Fanny Lara, Ecuador TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó movilizar el portaaviones Carl Vinson y su grupo de ataque, que incluye jets F-18, hacia aguas cercanas a Corea del Norte, como muestra de fuerza ante las provocaciones de ese país. El buque tiene capacidad para unas 85 aeronaves y 3.200 tripulantes. El régimen de Kim Jong-un asegura que el desarrollo de su armamento nuclear es una garantía ante cualquier agresión. Rusia e Irán advierten al gobierno de los Estados Unidos si vuelve a atacar a Siria como lo hizo el pasado viernes, mientras que en Argentina hay indignación por un nuevo caso de feminicidio. Aquí el resumen de noticias internacionales. Las fuerzas rusas de Irán, Hezbollah y varias milicias aliadas al régimen del presidente de Siria, Bashar al-Assad, advirtieron a Estados Unidos que responderán con la fuerza si vuelve a atacar Siria, como lo hizo el pasado viernes cuando Donald Trump ordenó bombardear con misiles la base aérea de Shayrat en respuesta al ataque químico. El grupo separatista vasco ETA inició el proceso de entrega de su arsenal de armas, poniendo fin al último movimiento insurgente en Europa. Este proceso se realizó al sur de Francia. El depósito contenía 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos y miles de municiones. La justicia de Perú ordenó prisión preventiva por 18 meses al gobernador de la región de Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido un soborno de $4 millones de la empresa brasileña Odebrecht para ganar una licitación vial en este país. El funcionario fue detenido al final de la audiencia, que duró 12 horas. Muere Carme Chacón, la primera mujer ministra de Defensa de España que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al parecer, una cardiopatía congénita grave fue la causa de su fallecimiento. Un nuevo caso de feminicidio en Argentina. Se trata de la violación y asesinato de Micaela García, una activista de 21 años. La joven desapareció a la salida de un club de baile. Por las cámaras de seguridad se identificó al hombre que se la llevó a la fuerza y que tenía antecedentes penales por violencia de género. El agresor fue detenido y puesto en libertad, lo que ha causado la indignación en un país donde una mujer es víctima cada 30 horas. El Papa Francisco celebró el inicio de la Semana Santa por los católicos con su entrada en procesión portando ramos a la Plaza de San Pedro. Francisco hizo un llamado a la reflexión sobre la humildad, la justicia, la misericordia y la paz. Fanny Lara, Ecuador TV. Y a propósito de lo que nos reseña nuestra compañera Fanny Lara, con la celebración del Domingo de Ramos, los fieles católicos dan inicio a la Semana Santa. Para los creyentes, esta época es un tiempo de reflexión y recogimiento previo al Viernes Santo. Con una procesión que recorrió varias calles del centro de Quito, cientos de fieles católicos recordaron el Domingo de Ramos. Es muy importante para la gente creyente, al menos. El domingo es el día triunfante del Señor que entró al templo. El punto de llegada fue la Plaza de San Francisco, lugar donde la comunidad de padres franciscanos ofrecieron una misa, con lo que se da inicio a la Semana Santa, en la cual nosotros pues estamos siguiendo esa tradición que nuestros padres nos han dejado. Nosotros recordamos la pasión y la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. En la Eucaristía los sacerdotes bendicieron los ramos que portaban los creyentes. Domingo de Ramos por la palma que significa la paz, la unión, la paz de todo el mundo, pues, para nosotros los católicos cristianos. Dentro del calendario litúrgico de la fe católica, esta es la última semana de la Cuaresma, que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y en donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Momento de hacer una pausa en este espacio de noticias. Muchísimas gracias por su preferencia. Les recordamos que está anunciada una paralización de actividades por parte del sector del taxismo en varios puntos de la capital. Al sur, en el puente de Guajalo, y en el norte, en el sector de Carcelén, entendemos que ya están algunos miembros de este sector esperando las respuestas oportunas del alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas. Estaremos avanzando y dándole más seguimiento a este tema para que usted tenga conocimiento, sobre todo en este inicio de semana en el que usted debe ponerle toda la gana y todo el corazón a sus actividades cotidianas. Nosotros volvemos con más de Pensamiento Crítico de mano de nuestro compañero Carlos Rabascal en breve, así que quédese en nuestra sintonía. Ya regresamos.
Buenas noches, bienvenidos a un programa más de A Contramano. Un profundo estudio de la coyuntura política ecuatoriana, con la opinión de expertos. Con sus objetivos, ¿no es cierto?, llevar adelante sus negocios. El análisis de Hernán Reyes en A Contramano. ¿Cuánto efectivamente para la población el voto llega a ser una representación? Todos los lunes 22 horas. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo, que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo? Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Siente que se le cae el cabello o que, bueno, tiene menos pelo y que le empieza a salir esta famosa corona. Vanessa, es la alopecia, algo que a muchos hombres no nos deja ni dormir de la preocupación. Así es, Arturo, pero ¿qué causa la caída del cabello? ¿Serán factores ambientales? ¿Serán cosas del medio ambiente? ¿O serán estados de ánimo? Esas preguntas las responderemos al mediodía. Como siempre, por Ecuador TV. Le esperamos. Bienvenidos amigos televidentes en este inicio de semana, lunes 10 de abril. Tendremos dos bloques con dos entrevistas. Tendremos a Pedro La Cruz, parlamentario andino, y luego tendremos a Santiago García, analista económico y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, con quien vamos a hablar sobre los retos del nuevo gobierno para los próximos 4 años. Recordemos que el próximo periodo es entre el 2017 y 2021. Bueno, ya tenemos a Pedro La Cruz, parlamentario andino. Pedro de la Cruz, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Bueno, hagamos una evaluación básicamente de la coyuntura electoral y fundamentalmente en el caso suyo de la votación indígena en el país. Pedro de la Cruz, muy buenos días. Hay una clara diferencia entre la Sierra Central y la Norte y el Sur. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludando al pueblo ecuatoriano, Shinayata, Mashikuna, Uyag Rico, Mashikuna, Tapashinapaita, Chayachine. Sí, ha habido una diferencia entre, como usted dice, una votación indígena del norte del país y el centro, en donde claramente hay total diferencia. En el norte contundentemente gana Lenín Moreno, mientras en el centro hay una ganancia de Guillermo Lasso en algunas parroquias eminentemente indígenas o cantones. Yo creo que hay que hacer un análisis autocrítico para poder ir generando las políticas que ha dicho en este mismo gobierno. El presidente compañero Rafael Correa ha dicho todavía falta el tema agrario, la revolución agraria, profundizar las políticas públicas. Hemos hecho leyes, por ejemplo, la Constitución es favorable hacia a los pueblos indígenas, la ley de aguas, la ley de tierras y territorios ancestrales. Ahora mismo se está debatiendo la ley de semillas de agrobiodiversidad, pero estas leyes hay que ya ir aplicando en territorio con políticas públicas. Pero, ¿no? ¿cómo entender entonces que esas mismas políticas públicas que se han generado y que se han derivado en leyes, el norte lo entiende y la Sierra Central no? ¿Eso significaría entonces que la aplicación en territorio es deficiente? Puede ser, pero hay que hacer otro tipo de análisis, no solamente el tema de políticas públicas, también tal vez la demagogia
de Guillermo Lasso entró a las comunidades poniendo, por ejemplo, candidatos indígenas de principales encabezando las listas, como el caso de Chimborazo, es el señor Pedro Curichumbi, que es de la línea evangélica, viene desde la Federación de Indígenas Evangélicos, él fue alcalde de Colta y él encabezó la lista de asambleístas y triunfó como asambleísta. Lo mismo podemos hablar en la provincia de Bolívar, Luis Pachala, que antes fue de Sociedad Patriótica, luego fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana, ahora es asambleísta. Entonces puede ser tal vez desde la derecha puso como estrategia a candidatos indígenas. Pero ¿por qué hablar de demagogia, Pedro de la Cruz? ¿Acaso ustedes no se merecen liderar una lista? No sé por qué, claro, digo, pero nosotros somos más aliados naturales de la tendencia de izquierda progresista, porque la tendencia de izquierda progresista habla de fortalecer el Estado, habla de redistribución de la riqueza, habla de que hay que cobrar a los más ricos impuestos para redistribuir a los más débiles. Entonces, mientras del otro lado habla de que el sector privado sea el que genere la riqueza, el mercado, y que los seres humanos simplemente somos objetos de ese mercado. Entonces, por eso yo siempre digo, somos aliados naturales nosotros, porque hemos sido excluidos históricamente, y esa deuda que tiene el país con el sector indígena todavía falta por saldar. En estos 10 años no ha sido posible saldar esa deuda histórica que se tiene, y por lo tanto nosotros siempre a nivel indígena seremos aliados naturales de la izquierda. Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito Amahuaña, los otros líderes que han nacido en el país siempre han venido desde esa línea, desde el Partido Comunista. Nosotros hemos tenido una formación del Partido Socialista, entonces nosotros siempre estamos en esa tendencia, por eso somos aliados naturales, jamás estaríamos con la derecha, con la oligarquía. La polarización ideológica entonces llegó a la población indígena, la derecha se insertó en la población indígena, o estamos simplemente frente a espacios de representación que les han sido negados de pronto, y así lo entiende la Sierra Central. Puede ser, hay que hacer varios análisis, para eso están los sociólogos, hacer los análisis, y al menos nosotros creemos que hay que ir a trabajar en territorio, hacer políticas públicas en territorio para que ese aliado natural regrese a este sector, que somos los que defendemos al Estado, los que defendemos la redistribución de la riqueza, los que defendemos las áreas estratégicas que sean parte del Estado. Entonces, eso hay que ir. Y también lo que nosotros planteamos también es fortaleciendo las organizaciones sociales, y estas organizaciones sociales tendremos que hacer la formación política, la formación ideológica, para que veamos por qué a este lado o por qué a este lado Pero también. que la población indígena me diga tenemos que fortalecer las organizaciones sociales de la óptica indígena, me parecería raro, porque la población indígena sí era una de las que más organizadas estuvo en la historia del Ecuador. O sea, ¿dónde están las debilidades, las falencias, y cuáles serían entonces los retos de la población indígena de cara a los próximos 4 años? Bueno, también veamos que el sector Pachacuti, el sector de la CONAIE ha sido claramente opositor a este proyecto político, claramente apoyando en este caso, ciertos líderes apoyando a la derecha, y eso es lamentable porque confunde también a la ciudadanía, a la población. Por eso es necesario, nosotros creemos, fortalecer no solamente el tema indígena, fortalecer el tema intercultural. La interculturalidad significa de ida por vuelta. No solamente los indígenas debemos hacer la interculturalidad, sino que los mestizos, los afros, todos fortalecer para tener un país unido, un país en donde realmente sea de todos, no solamente de unos pocos que ahora al menos quieren hacer violencia, y eso desde todo punto de vista rechazamos. ¿En qué habría que poner énfasis? Salgamos del tema coyuntural, electoral, y veamos los próximos 4 años. ¿En qué habría que poner énfasis en relación a las políticas públicas que estén relacionadas con la población indígena? Bueno, el tema, de hecho, agrario, el tema educativo,
el tema de la salud pública, incluso las obras de infraestructura que todavía son deficientes en el sector rural, porque muchos prefectos que tienen que ver con los caminos vecinales, que tienen que ver con obras de riego, todavía no llega esas obras hacia las comunidades rurales. Lo que corresponde al Estado central, las carreteras, los multipropósitos están ahí, pero todavía falta ir hacia las comunidades, hacia los caminos vecinales, el tema de la comercialización, que es uno de los cuellos de botella en el tema de la producción, que tiene que haber centros de acopio, centros de transformación de productos, créditos preferenciales, hay mucho que por hacer. ¿Faltaría más articulación entre el gobierno central y los gobiernos seccionales? ¿A eso se refiere? Puede haber una concurrencia, ¿no?, entre el gobierno central y los gobiernos que son competencia. Por ejemplo, el tema de los caminos vecinales es competencia de los gobiernos provinciales, las canales de riego es competencia de los gobiernos provinciales, agua potable es competencia de los sistemas comunitarios, pero también competencia de los alcaldes, alcantarillado. Son muchos temas que hay que ir haciendo convenios de concurrencia entre el gobierno central y los gobiernos locales, como las juntas parroquiales, gobiernos provinciales y gobiernos cantonales. Pedro de la Cruz, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hacemos una breve pausa y regresamos con Santiago García. A propósito de los próximos 4 años del periodo 2017-2021, ¿cuáles serían los retos del nuevo gobierno nacional? En este caso, liderando este gobierno electo, Lenín Moreno, a quien este día sería anunciado oficialmente ya por el Consejo Nacional Electoral como el triunfador de las elecciones, pero sin embargo y sin perjuicio de aquello, pues entraríamos en proceso de impugnaciones en las 2 instancias siguientes, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Venimos de inmediato. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Tigre pintado de las pintas menuditas. Yo soy el que me enamoro de las muchachas bien bonitas. Así suena Manabí. ¿Sí o no, comadre? Si el salto es un gigante que no lo pueda alcanzar, si el bajito señor que se me va a extraviar, si el viejo es un caballo que no lo pueda avanzar. Seguimos unidos un año después. Ecuador TV, somos Manabí. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Luis Carlos Galán. No hay democracia si no se entiende la nación como una misión colectiva, un compromiso de todos. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y tenemos la presencia de Santiago García, analista económico y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito, como lo había anunciado. Bueno, Santiago, primero, gracias por aceptar nuestra invitación y un poco ya para ir entrando en la recuperación de la normalidad del país, que tiene que seguir caminando, no puede paralizarse, y uno de esos temas es la economía.
Independientemente, salgámonos de la coyuntura electoral y enfoquémonos en los retos del 2017 al 2021, que sería el nuevo periodo democrático. Vamos tema por tema. Son 4 retos que, de acuerdo a Santiago García, lo hemos compartido. Sería el ajuste presupuestario, la promoción de cooperación pública-privada, fuerte impulso al crédito productivo y el reacomodo del sector externo. Comencemos entonces por el ajuste presupuestario. Sí, Carlos, lo importante, la primera idea que quisiera decir es, todos estamos de acuerdo que hay que reactivar la economía. Yo creo que estamos pasando un ciclo recesivo que terminó con un decrecimiento en el año 2016. Ese hueco no es tan grande, se necesita hacer muchas cosas para que el 2017 no termine, ¿no es cierto?, como un año tan malo como el anterior. Y eso es lo que a los ecuatorianos nos interesa. Entonces, estos 4 puntos que mencionas y que creo que lo ponemos a consideración de la opinión pública, empieza por este ajuste presupuestario. Me parece que no es viable mantener el mismo presupuesto del 2016, cerca de 30, para redondear, 30.000 millones de dólares. Me parece que lo importante aquí es mantener una inversión pública mínima que pueda ser sostenible, ¿no es cierto?, en estos próximos 4 años. Y también me parece que hay que lograr que los gastos corrientes sea financiado con los ingresos permanentes. Esto en un periodo, mi propuesta ahí es que sea un periodo no tipo shock, porque creo que eso lo que haría es provocar más recesión en la actividad económica. Entonces, esta idea debería ser el ajuste presupuestario en un periodo de 4 años, ¿no? La experiencia argentina, la experiencia española nos dice que cuando uno hace una reducción muy brusca, lo que hace es precisamente obtener el resultado contrario, que la actividad económica se caiga. Y lo que creo yo, todos estamos esperando, me parece que el ciudadano común y corriente lo que espera es simplemente la posibilidad de trabajo, de ingreso. Me parece que por ahí está. Entonces, las cuentas fiscales deben equilibrarse en este periodo, como digo, de 4 años. Creo que hay mucho por luchar. Estaba mirando las cifras de la CEPAL. Ecuador ha hecho un tremendo esfuerzo por la inversión pública, aproximadamente un 13-14% del Producto Interno Bruto. Eso es un valor bastante considerable. Promedio. Pero pensar que el 2017 vamos a invertir 13%, 14% del PIB creo que no es adecuado, no me parece, más bien no es factible. Entonces, hay que hablar con la realidad, con los números sobre la mesa. Y quizás esta idea insistir, ¿no? Hay que hacer un ajuste, me parece, gradual. Creo que hay 4 años dentro de una política que permita sostener, por ejemplo, el gasto social en niveles importantes, como se ha venido dando en los últimos 10 años. Creo que hay que hacer un ajuste también de gasto corriente que no es sostenible, que no aporta en eficiencia económica o no tiene gran trascendencia en términos sociales. Me parece que ha llegado el momento de hacer eso. Ok, vamos por partes. Tú me dices, habría que hacer cierto ajuste presupuestario de aquí a los 4 años, sí, hablando, pero tenemos que tomar en consideración también el corto plazo y el cortísimo plazo. Es decir, el nuevo gobierno se está posicionando el 24 de mayo, por tanto, la gestión en el segundo semestre del año 2017 le va a corresponder al nuevo gobierno, en ese sentido. Es decir, va a haber una transición que de una u otra forma al nuevo gobierno no va a tener mucha capacidad de acción porque ya los proyectos y el presupuesto ya están en ejecución, ese sentido. Sin embargo, de aquello, el mismo gobierno nacional, el gobierno nacional que estaría ya entregando el mandato el 24 de mayo, dice, estamos saliendo de la recesión, pero frente a todos los escenarios negativos que se han planteado, este año planteamos o estimamos crecer un 1.24%. Pero para poder crecer el 1.24%, o es el gobierno saliente ya está dejando todo encaminado o el gobierno nuevo tendrá que continuar con la misma dinámica y con las mismas acciones a efectos de tener esa estimación, que esa estimación del 1.24 se haga realidad. Correcto. Sí, Santiago García. Yo creo que hay que mirar la dinámica económica en el sentido de que el 2015 la tasa de crecimiento fue 0,2, 2016 menos 1.7, 2017 la estimación del Banco Central es 1.4. Si me remito a las cifras de la CEPAL, ¿no es cierto? El 2016 la economía menos 2,5, 2017 0,3. Entonces acordemos, posiblemente sea entre 0,3 o 1.4 el crecimiento de la economía. La economía está encauzada en parte
porque creo que ha jugado un rol fundamental el endeudamiento externo. Y eso ha permitido, entre otras cosas, mirando las cifras de Ecuador en materia de inversión pública, la deuda externa ha servido para sostener gran parte de la inversión pública. Por eso yo decía lo de gradual, porque la inversión pública es un elemento importante para sostener la demanda. Cuando hay demanda, la economía, ¿no es cierto?, funciona de alguna manera. La inversión pública es fundamental porque genera, ¿no es cierto?, ingresos, genera empleo, hace que una serie de sectores alrededor de la inversión pública se reactive. Pero esa es parte de la historia, porque no creo que podamos seguir teniendo más deuda externa. Hemos llegado en términos totales a una deuda PIB del 40%, y yo soy de las personas que no me preocupa. El promedio en América Latina de deuda externa está por arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Brasil tiene una deuda relacionada con el PIB de aproximadamente el 90%. Lo que me preocupa es que el endeudamiento hace que no haya recursos para sostener, por ejemplo, gasto social. Precisamente cuando un país hace pago de la deuda externa o de la deuda pública, no tiene recursos para la inversión pública. Entonces hemos llegado a ese momento. Más allá del indicador, que siempre será un indicador referencial, a mí tampoco me asusta el 40 o el 50 en relación a otros países. Eso se lo puede discutir incluso. El tema es la fuente de repago y la carga o la presión fiscal que pudiésemos tener. Pero vamos a lo siguiente. Ya, el tema de la inversión pública ya lo explicaste, que después lo voy a atar al tema de la cooperación pública-privada, pero vamos al tema de gasto corriente. El tema de gasto corriente, dices, también habría que racionalizarlo, habría que hacer ciertos ajustes. El tema del gasto corriente es por dónde pasarían los ajustes, porque dentro de los gastos corrientes, recordemos, también está la estructura salarial del país, en el sector público. Sí, en promedio el costo salarial en el país, que está registrado en los últimos 5 años aproximadamente, es en 8.000, 9.000 millones de dólares. Eso me parece que no es sostenible. Creo que se puede hacer algunos ajustes en lo que tiene que ver con contratos provisionales. Me parece que hay que dejar una estructura estatal lo suficientemente adecuada y fuerte, priorizando también, ¿no es cierto?, el accionar de las instituciones públicas. Habrá instituciones públicas que pueden ser reacomodadas, ajustadas en función de la coyuntura económica actual. O sea, el mensaje es, una vez terminado el proceso electoral, hay que tomar decisiones económicas. No se puede dejar, como decía al inicio, un presupuesto de 30.000 millones de dólares, que es el 2016, a un precio estimado de 30 o 35 el precio del petróleo, del barril de petróleo. Entonces me parece que hay que jugar por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. El gasto corriente, pues creo que habrá algunos espacios en reducción de lo que es gasto no prioritario. Y considerando que el gasto corriente no necesariamente es y de forma exclusiva el salario. Exactamente, habrá contratos de servicios para el funcionamiento de las entidades estatales, pero que no son prioritarios. Se podrá seguramente hacer ajustes en ese tema. No creo que haya posibilidad de hacer ajustes salariales tampoco en el sector público. En el momento que entramos con este problema de la disminución de los precios de las materias primas, los commodities, el petróleo, el gobierno nacional ha venido ya en un proceso de disminución del gasto, a tal punto que podríamos decir que entre el origen de la recesión y a la fecha actual, más o menos en estos 2 años, qué sé yo, pudo haber reducido más o menos entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Es decir, ¿todavía faltaría más a tu criterio? Sí, yo creo que la principal variable de ajuste ha sido precisamente la inversión pública, ¿no? Por eso mencioné al inicio la cifra de un 14% del PIB, 13-14% del PIB en los últimos 5 años, pero en los 2 últimos años la inversión pública este año se estima que llegará aproximadamente a un 9, un 10% del PIB. Ahí está la variable de ajuste. Eso creo que va a tener que ajustarse un poquito más. Es una de las principales variables que debe ser revisada, ¿no? Habrá que priorizar, ya se ha hecho buena parte de la infraestructura hidroeléctrica, gran parte, ¿no es cierto?, de infraestructura social, todo lo que tiene que ver con colegios, con escuelas, con hospitales, ya está gran parte. Y un dato interesante aquí, Carlos, y creo que el país necesita abrirse inmediatamente un debate de esa inversión pública. Gran parte lo hace el gobierno central y apenas
el equivalente a 1,5% lo hacen los gobiernos seccionales. Entonces, eso también ya lo discutimos, Carlos, en su debido momento. Gran parte de lo que hace el gobierno seccional, local, se concentra en sueldos, salarios, en gasto corriente. Y le queda un poco. 60%, más o menos. Entonces, para darte en perspectiva, si la inversión pública es 10%, 1,5% del PIB lo hace el gobierno local. Entonces, más nos gastamos en subsidios, más nos gastamos en, ¿no es cierto?, en atender el servicio a la deuda externa, que es lo que hace los gobiernos seccionales. Me parece que ese también es un buen punto dentro de esta lógica, como yo digo, pero nada shock, nada tipo absoluto, sino haciendo un plan, ¿no es cierto?, adecuado de manejo de las finanzas públicas para que podamos salir adelante pero en la eso economía significaría nacional. entonces incorporar la presencia de territorio, la regionalización debería ser tremendamente importante a los conceptos y a las visiones de desarrollo. Por ejemplo, contigo hemos hablado ya en múltiples ocasiones que del presupuesto de los gobiernos seccionales el promedio de gasto corriente equivale al 60%, si es que no es más a lo mejor, haciendo excepciones de ciertos gobiernos Siempre habrá seccionales, excepciones. por supuesto. Ahora, pero aquí hay otro tema, mi querido Santiago, y el tema es la necesidad de hacer crecer la economía para redistribuir riqueza, ¿verdad? Y vamos a lo siguiente. Un tema que ha sido fundamental para la activación económica, para la dinamización de la economía, para la generación de recursos, ha sido la inversión pública en estos 10 años. Tú lo has mencionado, un promedio de 13% de inversión en relación al Producto Interno Bruto, de acuerdo a la CEPAL. Pero si el ajuste de inversión va a venir por va a venir por el lado de la inversión, significa que entonces el Estado no va a estar tan presente en ese efecto dinamizador de la economía, correcto, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que es el segundo punto, la cooperación pública-privada. Es decir, si disminuye por un lado mi inversión pública por el lado del Estado, debería incrementar mi inversión privada en el sector productivo. En ese sentido, el Ecuador ha tenido ya algunos intentos de cooperación pública-privada, ha tenido 2 intentos realmente con códigos que han sido aprobados. El tema es, de aquí en adelante, con esta dureza de la coyuntura política electoral, ¿va a permitir ese enganche en la inversión privada para compensar la disminución, de acuerdo a tu criterio, en la inversión pública? Yo creo que uno de los temas centrales precisamente es este trabajo en la promoción de la cooperación pública-privada, pero eso me parece se hace con confianza. Me parece que la estructura legal administrativa está planteada. El código el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, fue emitido en el año 2010. Luego tenemos una ley de cooperación público-privada. Entonces me parece que la parte legal está armada, me parece que la parte institucional también debe hacerse algunos ajustes, pero si no hay confianza, esto no funciona. Yo esperaría, como economista, y no me pronuncio como político, todo este tema de reclamos debería terminar esta semana, porque la factura que puede pasarnos el extender un periodo de cuestionamiento de los resultados ya no solamente va en favor o en contra de un candidato, creo que va en contra de un país. La parte económica no espera, todas las actividades empresariales y las decisiones vinculadas con inversiones han sido suspendidas para esperar los resultados, estoy pensando desde enero de este año. Eso no puede esperar porque lo vamos a pagar todos los ecuatorianos, lo va a pagar el ciudadano que no va a encontrar la posibilidad de un empleo en una empresa, o lo va a pagar el emprendedor que no va a tener posibilidad de que se reactive la economía vía asistencia, que es otro punto, o vía crédito. Entonces me parece, esperemos que esta semana políticamente sea resuelto los temas, porque yo creo que el otro mensaje que debería ser el presidente electo es presentar su equipo económico, ¿no es cierto?, con un plan creíble, sostenible, que hable directamente de estos problemas, pero que también proponga delinee su visión y muestre también un camino por recorrer, que no tiene que ser una desgracia, tiene que ser un camino también lleno de esperanza, de alternativas, ¿no? Y de compromiso. Veamos un efecto negativo en el presente. Es decir, esta coyuntura de calles calientes, de no querer reconocer el tema de los resultados, la polémica esta que se ha armado a partir de las elecciones, ya ha tenido un primer efecto. Y te pregunto, ¿ese primer efecto sería el incremento del riesgo país? Sí, exactamente. Al momento que se le ve al Ecuador como un país políticamente inestable, y imagínense con una decisión tan importante que tiene que ver con la designación o elección de la primera magistratura, eso provoca incertidumbre. Inmediatamente se refleja en
en lo que son los índices, ¿no es cierto?, de riesgo país. Y Ecuador ha hecho un tremendo esfuerzo. En los últimos 4 o 5 meses ha bajado precisamente el riesgo país, ¿no es cierto?, gracias a los esfuerzos que se han hecho. Pero esto puede irse al traste si seguimos en esa lógica, ¿no? Y eso puede encarecer mucho más la posibilidad de financiamiento, tanto interno para el sector público como al privado. Cooperación pública-privada. Me dices que uno de los temas tendría que ser confianza. Y la confianza se traduce en credibilidad y la credibilidad se traduce en resultados tangibles. Pero vamos a lo siguiente. Si el país quiere encaminarse hacia un horizonte de verdadero desarrollo, tiene que hacer cambios estructurales. Es decir, no podemos hablar tampoco de cualquier tipo de inversión. Tendríamos que hablar de inversión estructural. Es decir, por ejemplo, el sector industrial debería crecer más allá del 13% en relación del Producto Interno Bruto. El sector agropecuario también debería crecer más allá de entre el 12 y el 13%, más allá de esos indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde debería ir la inversión pública-privada? Muy buena pregunta, Carlos, porque uno de los temas que yo personalmente siempre he estado de acuerdo a la necesidad del cambio de matriz productiva, pero me parece que insistir en industrias industrializantes, en astilleros, en el tema petroquímico, tiene un problema. El problema es que no son generadores de empleo. Me parece que el concepto que hay que girarlo hoy 180 grados, es mi criterio personal, es que debemos apuntar la inversión público-privada y la inversión privada hacia sectores que demandan mucho empleo. Y uno tiene listado, los economistas sabemos en qué parte hay, en qué sectores demandan empleo. Número 1, comercio. El comercio genera muchísimo empleo. Número 2, el tema que tiene que ver con la parte industrial, el sector de alimentos. El sector alimenticio representa el 50% aproximadamente del sector manufacturero. El tercer gran sector, la construcción. El cuarto sector, el tema agrícola. Mucha gente se confunde, el sector agrícola genera empleo, pero no empleo adecuado. Hay algunos temas ahí en el sector agrícola que uno tiene que mirar con detenimiento. Esto no quiere decir que el sector agrícola no sea prioritario, es prioritario desde una perspectiva de generación de empleo que no necesariamente tiene que ser el empleo formal, pero creo que ahí también se necesita definir una estrategia porque gran parte de cada 10 ecuatorianos, 6 de 10 se está ubicando en lo que es el empleo inadecuado. Entonces, gran parte de estos ecuatorianos están ubicados en el sector agrícola. Entonces, necesita una estrategia hoy más que nunca que nos permita salir precisamente con una reactivación del sector agropecuario para generar este empleo, ¿no? Empleo con ciertas garantías. Yo creo que ahí también nos falta un diálogo nacional, entre otras cosas que implique, por ejemplo, un aseguramiento mínimo a la seguridad social y también acceso a servicios básicos como crédito. Lo agropecuario dentro de lo rural con unas políticas mucho más fuertes, pero también a partir de una visión de desarrollo territorial. Ahora, el crédito productivo en ese enfoque sería tremendamente importante. Sí, por eso es que las 4 alternativas que estamos proponiendo acá, no todo está interrelacionado, no puede uno ver las diferentes alternativas de una forma. Yo escucho a muchos colegas, respeto mucho, es que hay que hacer el ajuste presupuestario y ese es el problema del país. O sea, lo que estamos diciendo es una cuestión integrada, se necesita un ajuste presupuestario, se necesita promoción de la cooperación público-privada, un fuerte y decidido impulso al crédito y luego el reacomodo del sector externo. Los datos en el tercer punto, el impulso de crédito, Carlos, son dramáticos. Hay una estimación de la propia CEPAL y del propio Banco Central. Aproximadamente lo que se invierte para la PYME equivale al 1% del PIB. Es decir, todo el crédito que moviliza en el año 2016, tanto la banca pública como la banca privada, llega al 1%. Yo me pregunto, ¿qué podemos hacer con el 1% para el sector que genera o que representa el 95% de la estructura? Se habla entre el 95 y 98% de la estructura productiva está en las pymes. Y gran parte del empleo, unas 3/4 partes del empleo está en la pyme. Y resulta que invertimos 1% de todo. Estamos hablando de promedio $1.000 millones. Exactamente. Entonces me parece que eso se necesita. Pero ahí un mensaje, Carlos. Yo creo que ese trabajo es banca pública, banca privada y la banca de la red popular y solidaria, que también hay que mirarla. Ok, se me está terminando el tiempo. Terminemos rapidito con el sector externo. El sector externo, mi propuesta es que hay que consolidar el acuerdo comercial con la Unión Europea, se necesita y creo que ya hay pasos en ese sentido para fortalecer la estructura productiva para llegar a los mercados europeos.
crédito para el exportador, asistencia técnica, capacitación, financiamiento para bienes de capital que nos permite entrar al mercado europeo. También me parece que es muy importante el proceso de acompañamiento. Los mercados europeos son muy complicados de acceder. A uno le dicen, está bien, entras con cero arancel. El problema es que la entrada se requiere mucho trabajo, cumplir normas técnicas, cumplir reglamentaciones técnicas. Y el otro, me parece que hay que consolidar las negociaciones que se han dado en los últimos 2 años. Centroamérica es un mercado, parecería pequeño, pero puede ser interesante para productos manufacturados. Y también hay que cerrar una negociación que se inició ya con EFTA, que son los países un poco hacia el norte de Europa, Suiza, Suecia. No es que nos va a cambiar completamente la vida, pero son negociaciones que podrían sostener, ¿no es cierto?, un reacomodo del sector externo. Hoy más que nunca no puede haber fallas en el sentido de que las exportaciones no se consoliden. Tenemos que hacer todo el esfuerzo del caso para que vía exportaciones no va a haber la posibilidad de otra vez restringir tremendamente importaciones vía salvaguardias. Entonces el camino es fortalecer exportaciones y dejar que las importaciones de alguna manera se reacomoden en función también de prioridades del país. Lo que sí me queda claro es que la balanza comercial y la balanza de pagos durante los próximos 4 años van a ser claves para cuidar y fortalecer la dolarización. Santiago García, muchas gracias. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico, como siempre, insumos para que ustedes sigan analizando, salgamos ya de la parte de la bulla, del ruido y entremos también a decir, el Ecuador no puede paralizarse, tiene que seguir viviendo, tienen que emprender ese ritmo de crecimiento, de desarrollo, de distribución, redistribución, de la necesidad de erradicar la pobreza. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y ustedes, como siempre, tienen la última palabra. Dos hombres con 2 visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landin, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. 2 hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes 20 horas. La actualidad política mundial y su influencia en nuestro país. De la idea nacieron las acciones. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Conocer su problemática es un punto clave. El análisis de Abraham Verduga y los especialistas desde una perspectiva distinta. Yo creo que esa política de restricción del gasto social... Los matices de este mundo al revés. Unos 5 billones y tanto de barriles al día. Jueves, 22 horas 15. Gracias por seguir en nuestra compañía. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. Mucha atención, porque la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha anunció que para hoy, lunes 10 de abril, se realizará una caravana desde 16 diferentes puntos de la ciudad, entre los que se encuentran el puente de Guajaló en el sur y el intercambiador de Carapungo en el norte. La medida de protesta adoptada por la falta de control de la alcaldía ante el incremento del taxismo informal en la capital tendría una duración aproximada de 2 horas y está programada para comenzar desde las 6 de la mañana. Esto quiere decir que ya hay algunas horas en las que usted, amiga y amigo televidente, ya debe tomar las precauciones del caso para no llegar tarde a sus actividades cotidianas. Y le contamos también que el Consejo Nacional Electoral anunció que terminó con el escrutinio del 100% de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 2 de abril. Con esto se ratifica el triunfo del binomio del movimiento Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass. Ecuatorianas y ecuatorianos.
Así lo anunció la autoridad electoral en cadena nacional la noche de este sábado, luego de haber concluido con el procesamiento de las actas de las juntas receptoras del voto del territorio nacional y del exterior. Los resultados finales en la elección de presidente y vicepresidente son: con una votación de 5.060.424 sufragios, el binomio del movimiento Alianza País, Lenín Moreno-Jorge Glass, alcanzó el 51,15% de la votación. Por su parte, el binomio de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso y Andrés Páez, lograron 4.833.828 votos, lo que representa el 48,85%. El binomio Moreno-Glass superó a sus competidores con más de 226.000 votos. El ausentismo se ubicó en el 17,07% y los votos blancos y nulos sumaron el 6,98%. Concluida esta etapa, las organizaciones políticas podrán presentar sus reclamos ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Por más de 2 horas esperaron los miembros de la Junta Electoral de Pichincha a los delegados de la Alianza Creo Suma para iniciar la audiencia pública de reconteo de actas. Ninguno de sus representantes políticos acreditados acudieron a este proceso. Sin la presencia de las personas legalmente acreditadas por Creo y Suma ante la autoridad electoral, se dio inicio al reconteo de 39 juntas receptoras del voto. Las actas que nos presentaron ellos como prueba no tienen firma en la primera página, pero si nosotros nos metemos a la página web y procedemos a revisar, estas actas tienen firma en la segunda página. Varias de las actas en las que ellos nos solicitan el reconteo fueron ya recontadas en la audiencia de escrutinio realizada el 2 de abril. El proceso inició con total normalidad y bajo la vigilancia de los delegados del movimiento Alianza País y de miembros de las Fuerzas Armadas. El Consejo Nacional Electoral nos ha convocado a las dos organizaciones políticas por igual. La tranquilidad del lugar se vio alterada con la llegada de 5 representantes del movimiento Creo. Uno de ellos, el ex miembro del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, quien increpó a la presidenta de la Junta Electoral. Sin convocatoria de 24 horas de antelación, norma del Código de la Democracia. Estas afirmaciones fueron respondidas por Mariela Segovia, titular de la Junta Electoral de Pichincha. Que el señor Camacho diga qué artículo del Código de la Democracia menciona eso. Quien además aseguró que habló en horas de la mañana con el procurador síndico de la Alianza Política, Carlos Padrón. Y le dije: ¿cuánto tiempo necesita usted, señor Padrón, para que pueda conseguir los 5 delegados que necesita usted para que verifique el proceso de reconteo? El señor Padrón me dijo: en unas 2 horas ya puedo estar aquí. Perfecto. Otra de las afirmaciones de los representantes del movimiento Creo fue sobre las facilidades de ingreso al lugar donde se realizó el reconteo de votos. Cuando haces las cosas escondidas, rápidamente, tratando de que uno de los intervinientes no participe. Esto fue rechazado por la autoridad electoral. En ningún momento se les ha impedido el ingreso. No tuvimos ningún delegado de la organización política Suma Creo que esté para ingresar al auditorio. Este medio de comunicación pudo constatar que ni en los bajos del edificio donde funciona la delegación electoral, ni en sus alrededores había presencia de representantes del movimiento Creo. Una vez concluido el proceso de reconteo de votos, la Junta Provincial Electoral de Pichincha anunció que los resultados presentados el pasado domingo no variaron. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa rechazó las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones del pasado 2 de abril. Aseguró que en el país se impuso el Estado de Derecho sobre el estado de opinión. Conteo oficial del CNE. Para esto, el jefe de Estado presentó lo que el Consejo Nacional Electoral denomina el archivo plano. Aquí va marcando cada media hora, de hecho cada minuto, los votos ingresados. En este archivo, que es entregado a las organizaciones políticas, se registra que el binomio Moreno-Glass siempre estuvo por encima de los candidatos de la Alianza Suma Creo. Jamás Lasso estuvo por arriba de Lenín, jamás. Y este mentiroso de Páez y de Monge lo repiten a cada instante lo mismo Lasso, en su desesperación. Correa aseguró que los resultados del domingo pasado coinciden con lo que se reflejaba en las encuestas hasta el sábado 1 de abril. El propio Sedatos ha dicho que el sábado anterior Lenín estaba delante en el tracking. Tracking es una encuesta que se hace acumulativa para ver las tendencias. Iba adelante 2 puntos. Y después ellos mismos sacan al día siguiente que estaba abajo 6 puntos. ¿Cómo puede cambiar 8 puntos una elección en 24 horas? Eso no existe. Saben que hicieron trampa. Sobre la presunta caída del sistema de escrutinios del Consejo Nacional Electoral, Correa dijo: y nos hacen creer que se fue el sistema el día del escrutinio,
y que antes de que se vaya el sistema, Lasso tenía 7 puntos arriba de Lenin. Esto es mentira. Con esta información, el presidente de la República sostuvo que la empresa Cedatos engañó al país al presentar un exit poll con más de 6 puntos de diferencia a favor del candidato Lasso. Ustedes mintieron y ustedes trataron de reemplazar el Estado de Derecho por su estado de opinión. La historia lo sabrá jugar y ojalá las leyes también. El jefe de Estado también cuestionó la decisión de la ONG Participación Ciudadana al haber declarado un empate técnico y no haber entregado los porcentajes que les dio su conteo rápido, en el que también ganaba el binomio del movimiento Alianza País. Como íbamos ganando, dijeron empate técnico, no publicaron los datos y ni siquiera dijeron quién iba arriba. Si hubiéramos perdido con 0.1, les aseguro que lo publicaban. Ustedes son responsables, señores, de Participación Ciudadana, de lo que pueda pasar en las calles, por su inmoralidad. Además agregó que el pasado 2 de abril logró vencer el Estado de Derecho sobre el Estado de Opinión, que proclamó un presidente de la República en base a un exit poll. Canales de televisión comerciales totalmente vendidos a la derecha, en base a una encuesta fraudulenta, proclamando al presidente electo del Ecuador. Se acabó el Estado de Derecho. Todos a rechazar esta barbaridad. Correa rechazó las denuncias de actas con irregularidades presentadas por el movimiento Creo. Pero decir, compañeros, que las actas están adulteradas, mal contadas, que le han puesto los votos de Lasso a Lenin, entonces ya son 240.000 los ecuatorianos que son unos sinvergüenzas y se han puesto de acuerdo para hacerle daño al banquero Lasso. Pero no solo eso, había 80.000 soldados de la patria y Policía Nacional. Y soldados de la patria que me escuchan, Policía Nacional, les pido, les ordeno, como su jefe, que digan si vieron alguna irregularidad. También rechazó los brotes de violencia que se han generado en el país auspiciados por los candidatos perdedores. Aprendan a perder, pierdan elecciones, pero no pierdan la dignidad. Y aquí vamos a defender al país, compañeros. No permitiremos que unos cuantos malos perdedores generen el caos en la patria. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Agentes de la Policía Nacional realizaron varios allanamientos durante este fin de semana a las oficinas de la empresa encuestadora Cedatos, ubicadas en el centro de Guayaquil, y a la compañía Libercostas, perteneciente a un alto funcionario del Banco de Guayaquil, de propiedad del ex candidato presidencial Guillermo Lasso. En las dos pesquisas, los elementos policiales y un agente fiscal incautaron computadoras y documentos. Cedatos fue acusada de difundir cifras alteradas del exit poll del domingo 2 de abril sobre la intención de voto a favor de los ex candidatos por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso y Andrés Páez, sobre la base de una denuncia de un ex técnico de la compañía que presentó en redes sociales pruebas de dichas adulteraciones. La ciudadanía en las calles rechaza el bloqueo de la avenida 6 de diciembre al norte de Quito, que mantienen los simpatizantes del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Ya son 8 días que los simpatizantes del ex binomio presidencial Guillermo Lasso y Andrés Páez mantienen obstaculizado el tránsito y la movilidad de las personas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Su reclamo se sustenta en el supuesto fraude que se habría cometido en las elecciones del pasado domingo y en las que el banquero Lasso perdió. Hasta el momento estas denuncias no han podido ser sustentadas por los representantes de la Alianza Creo Suma, y en las provincias en las que han solicitado reconteo de votos se ha demostrado que no ha existido ninguna irregularidad. Son estos hechos los que ya causan molestias a los quiteños y a quienes llegan a la ciudad, ya sea por turismo o por trabajo. Estamos todos los ciudadanos de aquí, estamos bien preocupados y con iras, discúlpeme que le diga así tan atrevidamente. Tenemos que trabajar y nos atrasamos del trabajo y nos por otras calles andar no es justo. A Víctor Hugo Narváez estos hechos le recuerdan el país de hace 10 años, en donde el bloqueo de calles y la quema de llantas eran constantes. Cuando existe violencia es por falta de argumentos. A ellos se les terminaron los argumentos. De hecho es increíble que nuevamente tengamos que vivir esos tiempos aquellos donde hacían huelgas, paros y trataban de paralizar una ciudad por intereses políticos, hasta veces financieros. Es por eso que hacen un llamado al alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, quien además es parte de la alianza política que respaldó la candidatura del banquero Guillermo Lasso, para que busque una solución a esta problemática. No acepte y cierran las calles, agreden, hablan, gritan, patean. O sea, no entiendo, señor. No sé si en esto tiene que en algo intervenir el señor alcalde, porque las calles están quemando, están destruyendo las calles, que es nuestro. El bloqueo de la avenida 6 de diciembre es encabezado por el ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, Andrés Páez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
En la provincia del Guayas, los sindicatos agremiados en la Central Unitaria de Trabajadores preparan movilizaciones de respaldo a la institucionalidad del país y en rechazo a los actos violentos provocados por militantes del movimiento Creo. Reunidos en Guayaquil, los representantes de la clase obrera del Guayas, agremiados en la Central Unitaria de Trabajadores, critican los hechos de violencia provocados por simpatizantes de la Alianza Creo-Suma, que mediante el bloqueo de calles y vías pretenden denunciar un aparente fraude electoral. Y hoy nos hablan de que queremos ser como Venezuela, pero son ellos justamente los que, provocando el caos y la violencia, intentan llevarnos lamentablemente a los hechos que están ocurriendo de violencia en el país hermano de Venezuela. Richard Gómez, presidente de la CUT en Guayas, considera que este tipo de actos alteran el orden público y atentan contra el derecho de la ciudadanía de vivir en armonía. Los trabajadores saldremos al frente a las calles también para demostrar con firmeza, en paz, pero con firmeza, de que un grupo minúsculo no puede causar el caos en el Ecuador. Otros dirigentes sindicales y laborales también rechazan dichas manifestaciones, sobre todo porque consideran que detrás de estas existen afanes de desestabilización política y no representan en sí un espíritu democrático. El pueblo eligió y eligió a conciencia. 10 años que tuvimos nosotros este cambio de visibilización dentro de nuestro sector ha sido la parte importante para decir que la violencia no va dentro de nosotros, que no va con el pueblo ecuatoriano, que no va con el artesanado. El mandato del pueblo es el que ha pedido que siga la Revolución Ciudadana, que sigan los hospitales, que siga la excelencia académica, que es lo que a todos nosotros nos interesa. Las bases sindicales y obreras anunciaron que la próxima semana definirán su postura frente a estos hechos. César Eduarte, Ecuador TV. Las acciones del movimiento Creo de impugnar las supuestas actas inconsistentes ante el Consejo Nacional Electoral sería una estrategia política para posicionarse en los próximos comicios seccionales. Así lo asegura el analista Nicanor Moscoso. Lo que tiene que hacer en este momento el CNE, si quiere tranquilizar los ánimos, si quiere dar un signo de transparencia que tranquilice al Ecuador, es el recuento total, absoluto de todas las urnas, para dar un mensaje claro de transparencia. Para el miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, el pedido del movimiento Creo, liderado por el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, de impugnar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, responde a una estrategia política, ya que los dos partidos que compitieron en el balotaje del 2 de abril tenían delegados en cada junta receptora del voto el día de las elecciones y recibieron las copias de las actas. Inmediatamente, como Alianza País políticamente hizo lo adecuado, acepto las 1795. Entonces ahí se dieron cuenta que fue un error haber dicho esa cifra. Entonces se fueron a la totalidad, que es imposible. En ninguna parte del mundo se ha contado el 100% de los votos. Incluso luego de que Guillermo Lasso acudiera a instancias internacionales para su cometido, la OEA garantizó la transparencia del proceso nacional electoral. Asimismo, mandatarios de otros países, incluso de derecha, reconocieron la victoria de Lenín Moreno. El presidente Macri de Argentina, el presidente del Perú, el presidente de México, el presidente de Colombia, el presidente de Paraguay, todos los de derecha y obviamente los partidos de la tendencia la misma noche estuvieron felicitando a Lenín Moreno. Moscoso insta a los ciudadanos a mantener la calma, ya que la normativa vigente permite impugnar resultados siempre y cuando se presente la debida sustentación. El señor Lasso en este caso ya está preparando su futuro político. Vamos a tener elecciones de alcaldes, de prefectos, y donde su partido, que hoy está posesionado en el país, va a querer conquistar alcaldías como las de Guayaquil, las de Quito. Las personas que salen a las calles poco a poco se darán cuenta que están siendo utilizadas. Está utilizando ese sentimiento que en algunos pequeños grupos de la sociedad ecuatoriana llegan a casi a sentirse como un odio. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Los manavitas ratifican una vez más su respaldo al presidente electo Lenín Moreno e instan al ex candidato presidencial Guillermo Lasso a aceptar la voluntad del pueblo ecuatoriano.
Con un 66.81% de los votos de los manabitas que el pasado 2 de abril se acercaron a las urnas a sufragar, Lenín Moreno fue declarado ganador absoluto de la segunda vuelta en el corazón de la costa ecuatoriana, frente a su contrincante de derecha Guillermo Lasso, quien logró un 33.19% según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Datos que fueron ratificados luego de que el movimiento Creo no presentara ninguna impugnación válida antes de que venciera el plazo para hacerlo. Dice que tiene pruebas, presente las pruebas en la fiscalía, ya se fue a Estados Unidos. ¿Qué le dijeron? Hijito, ya te ganaron, anda nomás. Estas cifras son visibles en las calles de Puerto Viejo, donde los ciudadanos hacen público su apoyo al presidente electo Lenín Moreno, quien esperan continúe con el proceso de revolución ciudadana. Deben respetar las decisiones del pueblo. Nosotros elegimos, al menos yo voté por Lenín, y me parece un buen candidato. Los portovejenses condenaron todo acto violento generado por quienes no aceptan los resultados oficiales e instan a los ciudadanos a levantarse en forma de protesta. El candidato Lasso es un mal perdedor. Él motiva a la violencia cuando realmente lo que necesitamos es trabajar, no necesitamos violencia. Miren lo que pasa en Quito, en Guayaquil. Hay una persona educada decirle a todos los que andan con él, decirle no, ya dejémonos este problema. Pero no, siguen insistiendo, siguen los problemas, siguen el relajo, ¿ya hasta cuándo? En Manabí, con cámara de Mario Crespo, Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Este fin de semana, el presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, visitó la provincia de Manabí para conocer las acciones ejecutadas por el Comité de Reconstrucción luego del terremoto del 16 de abril. El objetivo es continuar y repotenciar el trabajo en las zonas afectadas cuando asuma el poder. Este es el hermoso paisaje de las cálidas playas de Manta. Al ver este cuadro parece imposible recordar que hace casi un año esta ciudad fue una de las afectadas después del terremoto que azotó nuestro país el pasado 16 de abril. A casi un año de aquel triste episodio, los manabitas se sienten optimistas del futuro y agradecidos por la solidaridad de sus hermanos y la pronta respuesta de las autoridades. Y como manabita todos lo sentimos porque principalmente con la provincia de Manabí. Sí ha habido bastante ayuda, por si me doy cuenta en el nuevo Tarqui o sea, bastante vivienda han dado. La ayuda que hicieron en los albergues. Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, visitó la provincia junto al segundo mandatario Jorge Glass, quien preside el Comité de Reconstrucción de Manabí para conocer los resultados a casi un año del desastre natural. El hecho de que en ningún lugar del planeta donde ha habido un terremoto, se ha ganado unas elecciones. Creo que es bastante representativo, verás, por demás representativo, y esto ha ocurrido en la provincia de Manabí. Es una provincia que ha colaborado de forma eficiente en el esfuerzo que ha realizado el gobierno para sacar adelante el proyecto de reconstrucción. Moreno agradeció el apoyo recibido de los manabitas durante los comicios de la segunda vuelta electoral e indicó que continuará trabajando con ellos desde su primer día de gestión. Que nadie tiene una visión más certera de lo que sucede con la localidad que los gobiernos autónomos descentralizados. Que apenas se posicione el gobierno vamos a conversar con ustedes acerca de una revisión de las asignaciones a las juntas parroquiales. La agroindustria será potencializada con mucha fuerza. Y en eso Manabí tendrá mucho que decir y será uno de los protagonistas principales. Uno de los ejes que se ha planteado el próximo gobierno es potenciar la reactivación productiva y turística de la provincia. En Manabí, con cámara de Mario Crespo, Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Según la base de datos del Ministerio de Industrias y Productividad, en la provincia de Bolívar existen 92 MIPYMES registradas, razón por la que esta institución emprendió un programa de asesoría y capacitación a microempresarios que se inscribieron en el proceso para que puedan potencializar sus productos desde el proceso de elaboración hasta que llegue a los consumidores ecuatorianos. La iniciativa busca fortalecer la matriz productiva del país y los emprendimientos nacionales.
En otro tema, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalga, anunció la designación de Tania Rosa Moreno Romero como la nueva fiscal general subrogante, quien será que acompañe al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, durante los próximos 6 años. Desde la provincia del Carchi, el titular de la Judicatura se refirió además sobre la destitución del fiscal segundo Jacinto Tibán Lombo, quien estuvo a cargo del caso Petroecuador. Ha resuelto la destitución de dicho funcionario en función de haberse comprobado su falta de diligencia, una negligencia manifiesta en la investigación que pretendía dejar afuera a 8 personas, que posteriormente el fiscal que tomó a cargo el caso no dejó afuera más que a una persona. Noticias del mundo. Un doble atentado se registró este domingo en 2 iglesias coptas de minoría cristiana en Egipto. 45 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Estos atentados ocurren a pocos días de la visita del Papa Francisco. La cámara de vigilancia captaron los momentos de explosión en una de las iglesias afectadas. Al menos 44 personas murieron y otras 118 resultaron heridas este domingo en 2 atentados contra 2 iglesias cristianas en Egipto. El primer ataque se registró contra el templo de San Jorge en la ciudad de Tanta, 120 kilómetros al norte del Cairo, donde 27 fieles perdieron la vida y 77 resultaron heridos cuando participaban en una misa con motivo de la celebración del Domingo de Ramos. 3 horas después, un segundo suicida se hizo estallar en la Catedral de San Marcos en la ciudad de Alejandría y causó la muerte a otras 16 personas y heridas a 41. Las imágenes de la explosión quedaron grabadas en las cámaras de vigilancia. El autoproclamado Estado Islámico se adjudicó la autoría de los ataques que se producen 20 días antes de la visita del Papa Francisco, que tiene previsto llegar a Egipto el 28 y 29 de abril en su primer viaje a Oriente Medio. El pontífice condenó este hecho. A mi querido hermano, su santidad el Papa Teodoro II, a la Iglesia copta y a toda la querida nación egipcia le ofrezco mis condolencias. El presidente Abdul Fattah al-Sisi ordenó despliegues militares y anunció 3 días de duelo nacional. La violencia contra la minoría religiosa copta ha aumentado en los últimos años, especialmente desde 2013, cuando el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi, que procedía a la hermandad musulmana y lanzó una campaña contra los islamistas. Fanny Lara, Ecuador TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó movilizar el portaaviones Carl Vinson y su grupo de ataque, que incluye jets F-18, hacia aguas cercanas a Corea del Norte como muestra de fuerza ante las provocaciones de ese país. El buque tiene capacidad para unas 85 aeronaves y 3.200 tripulantes. El régimen de Kim Jong-un asegura que el desarrollo de su armamento nuclear es una garantía ante cualquier agresión. Rusia e Irán advierten al gobierno de los Estados Unidos si vuelve a atacar Siria como lo hizo el pasado viernes. Mientras que en Argentina hay indignación por un nuevo caso de feminicidio. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. Las fuerzas rusas de Irán, Hezbollah y varias milicias aliadas al régimen del presidente de Siria, Bashar al-Assad, advirtieron a Estados Unidos que responderán con la fuerza si vuelve a atacar Siria, como lo hizo el pasado viernes cuando Donald Trump ordenó bombardear con misiles la base aérea de Shayrat en respuesta al ataque químico. El grupo separatista vasco ETA inició el proceso de entrega de su arsenal de armas, poniendo fin al último movimiento insurgente en Europa. Este proceso se realizó al sur de Francia. El depósito contenía 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos y miles de municiones. La justicia de Perú ordenó prisión preventiva por 18 meses al gobernador de la región de Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido un soborno de $4 millones de la empresa brasileña Odebrecht para ganar una licitación vial en este país. El funcionario fue detenido al final de la audiencia, que duró 12 horas. Muere Carme Chacón, la primera mujer ministra de Defensa de España que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al parecer, una cardiopatía congénita grave fue la causa de su fallecimiento. Un nuevo caso de feminicidio en Argentina. Se trata de la violación y asesinato de Micaela García, una activista de 21 años. La joven desapareció a la salida de un club de baile. Por las cámaras de seguridad se identificó al hombre que se la llevó a la fuerza y que tenía antecedentes penales por violencia de género. El agresor fue detenido y puesto en libertad, lo que ha causado la indignación en un país donde una mujer es víctima cada 30 horas. El Papa Francisco celebró el inicio de la Semana Santa por los católicos con su entrada en procesión portando ramos a la Plaza de San Pedro. Francisco hizo un llamado a la reflexión sobre la humildad, la justicia, la misericordia y la paz. Fanny Lara, Ecuador TV.
8 de la mañana con 3 minutos, 1 hora menos en territorio insular. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regresar, nuestro compañero Eduardo Córdoba nos comentará sobre la situación en la capital de los ecuatorianos a propósito de la paralización de actividades del sector del taxismo. Noticias 7 vendrá en la comunidad en breve. Quédese con nosotros.